En octubre de 1813, Napoleón sufrió su derrota más contundente en Leipzig, la Batalla de las Naciones. Las fuerzas francesas supervivientes, exhaustas, enfermas y desmoralizadas, se retiraron al Rin y se prepararon para defender a Francia de la invasión. Pero en noviembre, los ejércitos de la Sexta Coalición detuvieron su avance y el ministro del Exterior austriaco, Metternich, ofreció condiciones de paz. Las propuestas de Frankfurt permitirían a Napoleón conservar su trono, solo si Francia volviera a sus llamadas fronteras naturales. Era la mejor oferta que probablemente recibiría, ahora que estaba acorralado y todas las grandes potencias de Europa estaban unidas en su contra. Aún así, no aceptó los términos. Simplemente acordó reabrir las negociaciones. Para los aliados y muchos en Francia, demostró que Napoleón no escucharía a la razón. La guerra continuó, y para enero de 1814, la situación de Napoleón parecía peor. Muchas de sus guarniciones asediadas en el este se rindieron por hambre. El mariscal Davout, con 34,000 hombres en Hamburgo, estaba sitiado. Dinamarca, uno de los últimos aliados de Francia, fue invadida por el ejército sueco de Bernadotte y obligada a unirse a la coalición. Las tropas francesas evacuaron Países Bajos, que reafirmaron su independencia después de casi 20 años de control francés. En Italia, el ejército de Eugène enfrentaba a un nuevo enemigo, Joachim Murat, rey de Nápoles, que marchaba hacia el norte con 30,000 hombres para honrar su nueva alianza con la Sexta Coalición. En París, Napoleón respondió a la crisis con una serie de medidas extremas. Se duplicaron impuestos de propiedad, se suspendieron salarios y pensiones estatales y se convocaron 300,000 nuevos reclutas, en un país ya exhausto por 20 años de guerra. Ordenó la liberación del Papa Pío VII bajo arresto domiciliario durante los últimos 5 años para consolidar su apoyo en Italia. Incluso acordó liberar a Fernando VII, el rey Borbón de España, para que retomara su trono, a cambio de la paz entre Francia y España, una condición que Fernando no estaba en posición de cumplir. Pero estas concesiones fueron muy poco y muy tarde. En enero, 2 ejércitos de la coalición cruzaron el Rin hacia Francia, el ejército de Silesia de Blücher y el ejército de Bohemia de Schwarzenberg. Las fuerzas francesas, superadas en número, solo se retiraron. El 25 de enero, Napoleón se despidió de su esposa e hijo en el Palacio de las Tullerías, antes de partir al frente. Nunca los volvería a ver. Con solo 70,000 hombres, enfrentó probabilidades de 4-1. La mayoría de sus tropas eran inexpertos, algunos sin uniformes, muchos aprendiendo cómo sostener un mosquete. Pero por primera vez en años, el ejército de Napoleón era tan pequeño que podría ejercer un mando directo en todos sus movimientos. El resultado sería una de las campañas más audaces y brillantes de la historia. La batalla por Francia se libraría al este de París, principalmente en la región de Champagne, una llanura dividida por los ríos Marne y Sena y sus afluentes. A finales de enero, los campos estaban cubiertos de nieve y las carreteras se volvían rápidamente en lodo. Napoleón supo que los ejércitos de la coalición estaban dispersos, con parte del ejército de Blücher cerca del antiguo colegio de Napoleón, en Brienne. El emperador avanzó rápidamente, esperando atrapar y destruir parte del ejército de Blücher.
Pero después de un duro día de combate que costó 3000 bajas a cada bando, Blücher solo pudo retirarse hacia el ejército de Schwarzenberg. Esa noche, Napoleón estuvo a punto de ser atravesado por un cosaco que cargaba, salvado solo por la buena puntería del general Gourgaud. Mientras Napoleón intentaba descifrar los movimientos del enemigo, Blücher, fuertemente reforzado por Schwarzenberg, lanzó un ataque sorpresa en La Rothière. Las tropas aliadas avanzaron a través de la nieve para asaltar el pueblo, defendido con valentía por jóvenes reclutas franceses. Uno era tan inexperto que el mariscal Marmont tuvo que enseñarle cómo cargar su mosquete durante la batalla. Hacia la tarde, el cuerpo bávaro de Wrede caía sobre el flanco de Napoleón. Fuertemente superado, Napoleón no tuvo más opción que retirarse, habiendo perdido a 5000 hombres y abandonando 73 cañones en el lodo. Los ataques frontales de los aliados significaron mayores pérdidas para ellos, pero al combinar sus ejércitos, derrotaron a Napoleón en suelo francés por primera vez. Creyendo que Napoleón ahora se retiraría hacia París, los aliados decidieron avanzar por dos rutas para aliviar la presión en los caminos. Blücher tomaría una ruta hacia el norte, a lo largo del Marne. Schwarzenberg seguiría el Sena. Pero dividir nuevamente sus ejércitos jugaría a favor de Napoleón. Después de 2 días para reorganizarse, Napoleón continuó su retirada hacia Nogent, donde se enteró que los aliados habían dividido sus ejércitos. Y no solo eso, avanzaban a diferentes velocidades. El agresivo Blücher avanzaba rápidamente, mientras el cauteloso Schwarzenberg se rezagaba. Dejando a Oudinot y Victor para resguardar los puentes del Sena y retrasar a Schwarzenberg, Napoleón corrió hacia el norte, por el lodo y la lluvia, con 30.000 hombres. El ejército de Silesia estaba extendido en la marcha, ajeno al peligro que enfrentaba. Primero, Napoleón cayó sobre el 9º cuerpo ruso del general Ulzufiev en Champaubert, destruyéndolo y tomando prisionero a su comandante y 2.000 hombres. A la mañana siguiente marchó hacia la fuerza del general Ostensacken, cerca de Montmirail. Era una fuerza mucho más grande, con 2 cuerpos de infantería y 1 de caballería, y esperaban el apoyo del 1er cuerpo prusiano de York. Pero los prusianos llegaron tarde, y las tropas de Sacken no pudieron resistir el ataque francés. En esta hora desesperada, la élite de la vieja guardia del emperador ya no fue retenida, sino arrojada al grueso de la batalla. Al final del día, Napoleón había infligido otras 3.500 bajas, el doble de las propias, y los aliados estaban en retirada. Napoleón había ordenado al mariscal MacDonald cortar la escapatoria del enemigo, apoderándose del puente sobre el Marne en Château-Thierry, pero los prusianos llegaron primero. Al día siguiente, Napoleón solo pudo golpear su retaguardia, mientras el enemigo huía cruzando el Marne y destruyendo el puente detrás. Enviando al mariscal Mortier a reconstruir el puente y continuar la persecución, Napoleón regresó para reunirse con Marmont, quien se había quedado para vigilar a Blücher. Napoleón atacó en Vauchamp, usando la caballería del general Grouchy para flanquear el ejército de Blücher, que pronto estaba en retirada desesperada. Una implacable persecución francesa infligió 6.000 bajas prusianas y rusas. Napoleón solo perdió 600 hombres. Napoleón se había enfrentado a un ejército casi el doble de su tamaño y lo había vencido 4 veces en 6 días. Blücher había perdido alrededor de 15.000 hombres en batalla y otros 15.000 en enfrentamientos más pequeños, así como rezagados y desertores. Por ahora, el ejército de Silesia se había dispersado
y neutralizado. Pero en el sur, los mariscales Víctor y Oudinot no pudieron evitar que el ejército de Bohemia de Schwarzenberg cruzara el Sena en 3 lugares. Los austriacos estaban a 60 kilómetros de París. Dejando a Mortier y Marmont para vigilar a Blücher, Napoleón corre hacia el sur. Schwarzenberg, alarmado por la noticia de la derrota de Blücher y la aproximación de Napoleón, ordenó una retirada. Era demasiado tarde para la vanguardia de Wittgenstein, derrotada en Mormant con 2000 bajas. Napoleón envió al segundo cuerpo de Víctor a apoderarse del puente en Montereau, pero quedó tan enfurecido por su lento progreso que destituyó a Víctor y le dio el mando al general Gérard. Al día siguiente, en la batalla de Montereau, los franceses hicieron retroceder al cuerpo de Württemberg aliado al otro lado del río con pérdidas de 30%. Según algunos relatos, el emperador apuntó los cañones él mismo, como lo hizo en Lodi 18 años antes. Napoleón tenía a los aliados en fuga, pero ¿cuánto tiempo duraría? Aún mientras seguía la lucha, las negociaciones entre Francia y la coalición se reabrieron en Châtillon-sur-Seine el 5 de febrero. Los términos aliados eran más severos. Un retorno a las fronteras de Francia en 1791, una pérdida adicional de Bélgica, una humillación que Napoleón se negó a aceptar. En cambio, intentó revivir las propuestas de Frankfurt, esperando ganar tiempo y dividir a la coalición, cuyos objetivos de guerra variaban desde la línea dura de Gran Bretaña hasta la más ambigua de Austria. Pero esta esperanza fue frustrada por el secretario del Exterior británico, Lord Castlereagh. El 1 de marzo persuadió a los aliados para firmar el Tratado de Chaumont. En él, Rusia, Prusia, Austria y Gran Bretaña acordaron mantener 150.000 tropas en el campo de batalla y no negociar por separado con Francia, mientras que Gran Bretaña añadió el aliciente de una subvención de 5 millones de libras para ser compartida. Los artículos secretos especificaban objetivos comunes de guerra, incluida la futura independencia de los estados alemanes, Suiza e Italia, mientras que España sería devuelta a los Borbón y Holanda a la Casa de Orange. Las 4 potencias acordaron que una vez derrotado Napoleón, formarían una alianza defensiva de 20 años para mantener la paz en Europa, un signo de su nuevo compromiso entre ellos. Una ruptura en la coalición habría sido la última y mejor esperanza de Napoleón para una paz favorable. Eso se había ido, y las noticias de todo el país eran desalentadoras. Las ciudades francesas se estaban rindiendo sin luchar. Nancy, Dijon y Mâcon habían caído. En el sur, Wellington derrotó al mariscal Soult en Orthez, obligándolo a retirarse hacia Toulouse. 2 semanas después, cuando las tropas británicas se acercaban a la ciudad de Burdeos, declaró la lealtad a los reyes borbones de Francia. El propio alcalde salió a recibir a los británicos portando una cocarda blanca, el signo de alianza borbónica. La esperanza de Napoleón de una nación en armas para resistir a los aliados no se había logrado. Las tropas aliadas, especialmente cosacos, a menudo saqueaban a civiles y cometían algunas atrocidades. Los campesinos franceses se vengaban si podían, pero no había una guerrilla que reflejara lo que las tropas francesas habían enfrentado en España o Rusia. El deseo principal entre los franceses era la paz, a casi cualquier precio. Cualquier mención de la derrota de Napoleón a finales de febrero era prematura.
El emperador estaba persiguiendo al ejército de Bohemia de Schwarzenberg, incluso cuando fuera del doble de tamaño. Pero Schwarzenberg se apresuró a ponerse a salvo tras el río Ob. Napoleón sabía que tenía que infligir otro golpe decisivo, así que volvió su atención hacia Blücher. Después de un intento fallido de unirse a Schwarzenberg, Blücher decidió reanudar su avance hacia París, reuniendo refuerzos en el camino y solo con los débiles cuerpos de Marmont y Mortier para oponérsele. Dejando al mariscal MacDonald a cargo en el sur, Napoleón partió para interceptar a Blücher, cubriendo 100 kilómetros en 3 días a lo largo de caminos terribles llenos de lodo. A la llegada de Napoleón, Blücher se retiró cruzando el Marne, quemando los puentes detrás. 24 horas después, los ingenieros franceses los reconstruyeron, y Napoleón estaba listo para aplastar a Blücher en el río Aisne, porque el principal punto de cruce en Soissons estaba defendido por una guarnición franco-polaca. Pero después de un solo día de combate, el comandante de la guarnición en Soissons se rindió mansamente, permitiendo que Blücher escapara. Napoleón continuó su persecución a través del Aisne, esperando cortar el camino al ejército de Silesia. Pero en Craon se encontró con tropas rusas en una fuerte posición defensiva. Los rusos lucharon con tenacidad, pero los franceses lograron que se retiraran a un costo de 6.000 bajas, incluyendo muchos veteranos irreemplazables de la guardia de Napoleón. Napoleón avanzó hacia Laon. Pero para entonces, Blücher había concentrado sus fuerzas, 98.000 tropas en total, superando a Napoleón 2-1. Los ataques franceses fueron repelidos, mientras que el cuerpo de Marmont fue sorprendido por un contraataque de los aliados y fue derrotado. Napoleón tuvo suerte de evitar una derrota mucho más grave. Blücher, generalmente agresivo hasta la imprudencia, estaba enfermo y le habían informado que el ejército de Napoleón era el doble de grande de lo que era, lo que hizo que actuara con precaución. Laon fue un duro golpe para Napoleón, 6.500 bajas que no podía permitirse. Inquebrantado retrocedió a Soissons y después de un breve momento para reorganizar, marchó hacia la ciudad de Reims, que acababa de caer en manos del cuerpo ruso de Saint-Priest. En un rápido asalto, Napoleón retomó la ciudad. Saint-Priest resultó mortalmente herido y sus tropas fueron derrotadas. Mientras tanto, en el sur, Schwarzenberg había reanudado su ofensiva tan pronto como se enteró de que Napoleón se había dirigido al norte. En intensos combates había expulsado a Oudinot y MacDonald del río Ob. 5 días después, los aliados habían recapturado Troyes, mientras MacDonald se retiraba detrás del río Sena. Ahora, después de 4 días para descansar y reorganizar a su maltrecho ejército, Napoleón se dirigía nuevamente al sur. Schwarzenberg, alentado por la noticia de la derrota de Napoleón en Laon, decidió que esta vez se mantendría firme y pelearía. Napoleón avanzó hacia Arcis-sur-Aube, ignorando informes de que el enemigo no se retiraba como él creía, sino que estaba preparado para la batalla. A medida que estallaban los combates, Napoleón aún creía que solo enfrentaba a la retaguardia enemiga. Fue una sorpresa desagradable descubrir que enfrentaba toda la fuerza del ejército de Bohemia, 28.000 hombres contra 80.000. En la lucha desesperada, Napoleón personalmente animó a las tropas que huían y se expuso al fuego enemigo, perdiendo a su caballo
por un proyectil que explotó. Pero las probabilidades no eran buenas. Al final del segundo día, Napoleón se vio obligado a ordenar la retirada. Napoleón creía que su ejército ahora era demasiado débil para enfrentarse directamente, así que decidió cambiar de estrategia. Marcharía hacia la retaguardia de los ejércitos aliados, se uniría con algunas guarniciones aisladas y cortaría las líneas de comunicación del enemigo, forzándolos a abandonar su avance hacia París. Pero los aliados, hasta ahora siempre un paso atrás de Napoleón, acababan de recibir información crucial. Talleyrand, el diplomático francés más brillante de la época y el más astuto, había servido a la monarquía francesa, a la Revolución y luego a Napoleón, hasta que en 1807 se distanció del emperador debido a la política exterior. Ahora creía que Napoleón estaba llevando a Francia a la ruina y trabajó tras bambalinas para asegurar su caída. Desde París escribió al emperador ruso Alejandro en el cuartel general aliado, informándole que en la capital el apoyo a Napoleón se estaba desmoronando y las defensas de la ciudad se habían descuidado por completo. Instó a los aliados a marchar inmediatamente hacia París, sin permitir que Napoleón los distrajera. La información de Talleyrand fue confirmada cuando los aliados interceptaron un informe del jefe de la policía de Napoleón, el general Savary, destinado al emperador. El tesoro, arsenales y polvorín están vacíos. Estamos agotando nuestros recursos. La población está desanimada e insatisfecha, deseando la paz a cualquier precio. Mientras Napoleón avanzaba hacia Saint-Dizier, los aliados enviaron al general Wintzingerode y 10.000 jinetes para hostigar a su ejército y cubrir sus propios movimientos, y luego iniciaron la marcha hacia París. En Fère-Champenoise chocaron con los cuerpos de Marmont y Mortier, que avanzaban para unirse a Napoleón. Una división completa de la Guardia Nacional, 5.000 hombres, fue aniquilada, ya que los mariscales sufrieron una aplastante derrota. Napoleón temía que la caída de París sería un golpe fatal para su régimen. Su autoridad política y su capacidad para librar la guerra podrían no recuperarse. Cuando recibió noticias de los movimientos de los aliados, rompió sus planes y ordenó una marcha forzada de regreso a París, para liderar personalmente la defensa. La esposa e hijo de Napoleón fueron evacuados de la capital, junto con la mayoría de los ministros. Su hermano José, antiguo rey de España, estaba a cargo de la defensa de la ciudad, pero había hecho poco. París estaba inundada de rumores de traición y derrota. Marmont y Mortier lograron llegar a París antes que los aliados, sumando sus tropas a la guarnición. Ahora eran en total 37.000 hombres, incluyendo algunos veteranos endurecidos de la guardia, pero muchos más jóvenes reclutas, mientras que un tercio eran soldados a tiempo parcial de la Guardia Nacional. Los aliados tenían 120.000 tropas experimentadas fuera de la ciudad, y dada la urgencia de tomar París antes de que Napoleón pudiera intervenir, sus divisiones de guardias de élite y granaderos liderarían el camino. El 30 de marzo comenzaron su asalto desde el norte. Se libraron feroces combates todo el día. Los defensores de la ciudad lucharon valientemente, infligiendo miles de bajas al enemigo que avanzaba, pero la derrota era inevitable. Esa noche, para salvar a París de la destrucción, el mariscal Marmont rindió la ciudad.
con la condición de que se permitiera a la guarnición abandonarla con sus armas. En el Hotel de Saint-Valide, el mariscal Séguier, de 71 años, supervisó la quema de 1.400 banderas y estandartes capturadas a los enemigos, así como la banda y espada de Federico el Grande, para que no cayeran en manos de los aliados. Napoleón estaba a 24 kilómetros de París cuando le informaron sobre la rendición. Se sentó con la cabeza entre las manos por 15 minutos. El 31 de marzo de 1814, los enemigos de Francia marcharon por primera vez en París desde la Guerra de los 100 años. Multitudes parisinas vitorearon a los 3 monarcas aliados, portadores de paz. De repente, todos en París eran realistas de nuevo. Sobre todo vitorearon al emperador Alejandro de Rusia, aclamado ahora como el Salvador de Europa. Los cosacos acamparon en Champs-Élysées. En general, los aliados se portaron bien. A 50 kilómetros, Napoleón estaba en Fontainebleau, con 36.000 hombres, todos hambrientos y agotados después de su larga marcha forzada. Sin embargo, Napoleón comenzó a planificar un avance inmediato hacia París. Pero por primera vez enfrentó una oposición unánime de sus ministros y mariscales, incluyendo a Ney, MacDonald, Oudinot y Berthier. Le recordaron su juramento de actuar por el bien de Francia. Él los acusó de deslealtad, actuando solo para salvarse a sí mismos. Le dijeron que la guerra estaba perdida y que debía abdicar en favor de su hijo si era posible. El 4 de abril, el mariscal Mahmoud entregó todo su batallón a la coalición, que fue llevado a las líneas enemigas en contra de los deseos de muchos de sus oficiales y soldados. Fue un golpe devastador para Napoleón y alentó a los aliados a rechazar su oferta de una abdicación condicional a favor de su hijo. 2 días después, abdicó sin condiciones. Las potencias aliadas han proclamado que el emperador Napoleón es el único obstáculo para el restablecimiento de la paz en Europa. El emperador Napoleón, fiel a su juramento, declara que renuncia por sí mismo y sus herederos a los tronos de Francia e Italia y que no hay sacrificio personal, su vida incluida, que no esté dispuesto a hacer en interés de Francia. La abdicación de Napoleón se formalizó mediante el Tratado de Fontainebleau, por el cual se le permitió conservar el título de emperador y convertirse en soberano de la pequeña isla de Elba, reteniendo una guardia personal de 400 hombres. Las noticias llegaron tarde para evitar el ataque de Wellington a Toulouse, lo que llevó a una batalla costosa e inútil, con más de 7.000 bajas. La noche después de su abdicación, Napoleón intentó suicidarse usando el veneno que le habían preparado en Rusia en caso de captura. Pero había perdido su potencia y sobrevivió. 2 semanas después, Napoleón se despidió de su vieja guardia en el Palacio de Fontainebleau y comenzó su viaje al exilio. Las guerras napoleónicas, que habían asolado tierras y mares durante 11 años, parecían finalmente llegar a su fin. La cifra de muertos es desconocida, pero los historiadores estiman que se perdieron entre 2 y 3 millones de vidas en Europa.
La mayoría de los soldados murieron no en combate, sino por enfermedades. Miles quedaron mutilados y desfigurados. Durante este periodo, Napoleón fue el dueño de Europa, imponiendo tratados a enemigos derrotados, rediseñando fronteras, derrocando viejos regímenes y nombrando nuevos reyes. Fue la última figura en la historia en combinar un poder político total con genialidad militar en la línea del frente, como otrora Alejandro Magno y Julio César. Parecía que el reinado de Napoleón iba a terminar en una derrota militar abyecta. Sin embargo, el exilio en Elba no resultó ser del gusto de Napoleón. En menos de 10 meses, regresaría a Francia para liberar una última y gran campaña para reclamar su trono. Gracias a todos nuestros seguidores en Patreon por hacer posible esta serie. Visita nuestra página de Patreon para descubrir cómo puedes apoyar al canal, obtener acceso sin anuncios y ayudar a elegir temas futuros.